bienvenidos y bienvenidas al stand de Congreso de la Nación. Desde la Dirección General de Cultura del Senado vamos a estar abriendo esta charla que se llama Recuperando la Confitería del Molino, Patrimonio de Todos y de Todas, dentro del ciclo de Patrimonio y Cultura. Esta charla se está llevando en vivo a través de las redes de Senado TV, a través de su canal de YouTube. Y también es importante aclarar que cualquier consulta o duda, luego vamos a abrir un espacio de preguntas y de respuestas para disipar cualquier consulta. En esta oportunidad vamos a hablar con dos especialistas acerca de la importancia del monumento histórico y artístico, que es este monumento histórico nacional. En este caso vamos a tener la palabra de Mónica y de Pedro, quienes van a estar hablándonos sobre la importancia del patrimonio entonces de la confitería y del edificio del Molino. Es importante aclarar que las redes son de Senado TV, como dije, de YouTube, y vamos a estar hablando un poco de lo que sería la importancia de lo que es el RIEM, ¿sí? Lo que sería el Plan Integral de Recuperación del Edificio del Molino. Por lo tanto, también valoramos todo lo que es el trabajo que se está llevando a cabo dentro del edificio, de los trabajadores y de las trabajadoras, y sobre todo también lo que es el registro de ese trabajo que lo está haciendo la fotógrafa Guadalupe Alonso. En esta pantalla que está detrás vamos a ver lo que serán las imágenes de su trabajo y también respecto a Senado TV, a quienes agradecemos esta transmisión, y también agradecemos a la Dirección de Comunicación Institucional de Senado de la Nación. Entonces, para comenzar, vamos a presentar a Mónica Capano, quien es asesora de Patrimonio Inmaterial de la Comisión Administradora del Edificio del Molino, y Pedro de Leye, quien es el director general de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires. En este caso, vamos a preguntarles entonces cuál es la relación entre el Molino y el Congreso, cuál es la importancia de la intervención estatal en el resguardo del patrimonio de la comunidad, en este caso. Bueno, Vanessa, si te parece bien, empiezo yo. Bueno, primero, antes de empezar con la pregunta, quería agradecer a todos ustedes por estar acá y a la Dirección General de Cultura del Senado por habernos invitado, a Franco Vitali, a Mariano Bertoni y a todo su equipo por esta invitación, que es un placer, y encima estar con mi gran amiga Mónica Capano, que nos conocemos hace muchos años y que ya hemos hecho un conversatorio parecido en relación a hablando sobre esta obra maravillosa de intervención que es la que está actuando hoy sobre el edificio del Molino. Como bien dijo Vanessa, el edificio del Molino es un monumento histórico nacional, es un elemento claramente de gran valor simbólico, histórico y patrimonial de nuestro paisaje urbano. Está enmarcado dentro de la corriente artística del Art Nouveau. Fue construido, diseñado por un gran arquitecto que nació en el año 1881 en Turín, llamado Francisco Gianotti, que fue uno de los tantos arquitectos italianos, sobre todo del norte de Italia, que vinieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX a Argentina. Otro fue Víctor Meano, que fue el autor de ese increíble edificio que es el Congreso Nacional, que está enfrente, y otro es Mario Palanti, que era de Milán, no de Turín, que diseñó ese otro gran edificio que está sobre Avenida de Mayo, que es el Pasaje Baroglio. Básicamente voy a iniciar respondiendo a la pregunta de Vanessa de por qué para nosotros esta obra es tan emblemática. Primero voy a comentar que, y Mónica seguramente va a estar de acuerdo, que para nosotros es una intervención en un edificio público patrimonial claramente inmejorable. Es referencial y es, desde todo punto, es fundante en la manera en que el Estado encara los bienes patrimoniales. ¿Por qué consideramos de esta manera? Hoy hablábamos con Mónica
Yo le comentaba que la intervención sobre este bien escapa de la fórmula tradicional que tiene el Estado de intervención, de intervenir sobre la obra pública, posiblemente porque esta intervención sea realizada por el Congreso Nacional. La obra pública, en la cual se enmarca los bienes patrimoniales, generalmente se realizan en los ministerios de obras públicas que, en su mayoría, voy a hablar como en general, abordan el problema solamente desde lo edilicio. Esto no es ni correcto ni incorrecto, es un poco cómo funciona el Estado. En general son las áreas de obras públicas las que tienen la potestad de la intervención de las obras de intervención y tienen una historia que ya tiene varias décadas, donde las intervenciones son solamente sobre el edilicio y donde sus profesionales son solamente o arquitectos o arquitectas o ingenieros o ingenieras. Este abordaje para nosotros es un abordaje integral que escapa solamente de los componentes edilicios porque incluye también los componentes, los bienes inmuebles, los componentes inmateriales, que Moni en esto es una genia que nos puede dar una clase enorme, y también porque integra a los trabajadores y a las trabajadoras del Congreso en su intervención, participan las universidades públicas y también tiene una gran participación la comunidad. Exacto. A ver, ¿sería posible realizar esto desde las áreas de obra pública nacionales o provinciales? Habría que cambiar una matriz de intervención. Acá yo lo hablo como director provincial de patrimonio. Las áreas de intervención no están en las áreas de cultura, que son generalmente las que tienen esta mirada multidisciplinar sobre el bien a intervenir, sino que están en las áreas de obras públicas que muchas veces son más duras, porque también tienen otras tareas que tienen que ver con la infraestructura vial, con los puentes, con otros bienes que necesitan una mirada más constructivista. Así que por esta razón, y no es casual que sea también el Congreso que encare una obra como esta. Tenemos un antecedente que es el llamado PRIE, el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, que actuó a partir de 2013-2014 sobre el edificio histórico del Congreso Nacional y sobre sus anexos, que ya inició esta mirada multidisciplinar, integral, de participación activa de las universidades, de los trabajadoras y trabajadores y de la sociedad, no solamente en el diagnóstico, sino también en la ejecución de la planificación y en los aportes que ellos realizan. Así que bueno, básicamente esto era lo primero que quería comentar, para hacer un intercambio. Con Moni tenemos ya como como cierta expertise en una especie como de diálogo. Aprovecho para decir esto de la participación ciudadana. Si hay alguna persona que tenga alguna información o alguna historia relevante relacionada con el edificio del Molino o tenga algún objeto que haya pertenecido a la confitería, se puede contactar a través de las redes sociales del Molino. En Instagram lo van a encontrar como @delmolino, en Facebook como Edificio del Molino y en Twitter como @delmolinook. Eso es importantísimo para la restauración y la recuperación, no solo desde lo edilicio, como estabas diciendo vos, Pedro, sino desde las memorias, la historia de este edificio tan emblemático. Y respecto a esto, ¿cómo es que el edificio se manifestó en la historia como algo importante? O sea, ¿qué significa el Molino en la ciudad de Buenos Aires desde sus principios? Hablamos del molino con un término muy difícil que es semióforo. ¿Qué quiere decir un semióforo? Es aquella señal o aquel elemento que permite hacer visible lo invisible. Si nosotros nos paramos en la plaza del Congreso, miramos ese edificio y de repente empiezan a aparecer imágenes que algunos nos recuerdan nuestros años pasados, pero aún a quienes son jóvenes y no han podido entrar al molino, hay un tema de evocación. ¿Por qué? Porque ha estado ese edificio ahí desde 1916, pero en realidad tenemos que ir mucho más atrás. ¿Por qué? Porque ustedes, y que es una tarea que, bueno, hago un paréntesis, nosotros en la investigación de todo lo que es lo inmaterial hemos tenido quizá que luchar con una serie de historias casi estabilizadas que fueron más bien casi de rumor y que no, digamos, se asentaron en fuentes. Revisando fuentes pusimos y problematizamos, por ejemplo, todo el tema de las fechas.
¿Por qué? Porque las fechas que circulan por internet hacen que Brena aparezca siendo el dueño de una confitería antes de haber nacido. Con lo cual, indudablemente, es un poco difícil. Hemos encontrado el momento en que Brena llega a la Argentina, que indudablemente llega con una serie de saberes que lo hacen diferente al resto de la gente que en ese momento, digamos, se dedicaba a las actividades de las panaderías. Brena era panadero. Brena era panadero y había hecho estudios secundarios en las escuelas de Milán, porque él no era genovés, que esta es otra de las cosas que hay que cambiar del relato establecido. Él estudia en Milán y viene con ese secundario, con estudios, digamos, que lo hacen muy diferente de los inmigrantes que llegan a la Argentina y que tienen un altísimo nivel de analfabetismo. O sea, estamos con una persona que, si bien hablaba italiano y va a tener que aprender castellano, no era una persona analfabeta, sino que traía estudios. Se encuentra con un señor llamado Rossi, que cuando nosotros empezamos a rastrear no sabíamos qué había pasado con Rossi hasta que llegamos a encontrar que muere de tuberculosis antes que se pueda ni siquiera pensar en la confitería de Callao y Rivadavia. ¿Por qué? Porque en realidad tanto Rossi como Brena entran a trabajar a una confitería que estaba muy cerquita, que está en Rodríguez Peña y Rivadavia. Si ustedes van hoy a Rodríguez Peña y Rivadavia van a encontrar el edificio. Lo que se dice planchado, ¿no? ¿Querés explicar lo que es planchado, un edificio? Planchado es un edificio que tiene mucho ornamento y con el paso de los años se lo saca, se lo alisa, se lo plancha. Ahora, ustedes miran ese edificio y ven las fotos viejas de esa confitería que se llamó en un primer momento Confitería del Centro y después le pusieron Antigua Confitería del Molino y es ese mismo edificio. ¿Por qué Moni le ponen Antigua Confitería del Molino? Yo le hago la pregunta No, para que Porque o sea, se dan cuenta que nosotros ensayamos todos los días. No, era un barrio de molinos. O sea, se habla del molino de la Plaza Lorea. Pero en realidad, por las investigaciones que hicimos, tampoco estaba emplazado justamente en la plaza ese molino. Pero no era el único, esa era una zona de molinos y a través de censos, que esto es un poco lo que hace la metodología con todos los elementos que trabajamos, los censos nos muestran que en esa zona había mucha gente joven, dice genoveses, ojo que cuando dicen genoveses pueden no serlo, porque le ponían genoveses porque habían salido del puerto de Génova, y que eran panaderos, o sea, esa zona estaba plagada de panaderos. Ahora, panaderos, molinos, ¿cuál es la relación? ¿Saben lo que encontramos? Encontramos un aviso de venta de un molino harinero que dice con sala para despacho de pan. O sea, el molino harinero era el lugar donde estaba la panadería. Entonces, esos viejos molinos harineros, más la panadería, más después la experticia que trae Brena y que suponemos que también tenía Rossi, hace que esa confitería de Rodríguez Peña sea como un lugar ya de fama y de circulación. Todo el mundo va ahí a buscar los productos. Pero Expandieron, digamos, al otro edificio, al nuevo, digamos, a claro, que estamos poniendo en recuperación. Porque, ¿qué pasa? Se producen los cambios en la ciudad, que después, Pedro, vos podés hacer alguna referencia, que es, por ejemplo, no existía la Avenida de Mayo, no existía la Plaza del Congreso, no existía el edificio del Congreso, pero indudablemente Brena era un visionario, porque compra, y si ustedes ven los viejos mapas, no tenemos tiempo para mostrarles, pero los viejos mapas de la ciudad de Buenos Aires muestran que no había nada en esa manzana. Esa manzana era ya el suburbio, era el campo. O sea, la calle Callao, Entre Ríos, era el fin de una ciudad que cuando hablaba de lo comercial lo mostraba alrededor de la Plaza de Mayo. Bien. Y otro pequeño enclave que sería el famoso mercado de Lorea en la plaza que antes les dije, pero que era muy pequeño en relación con el del centro. El señor Brena entonces, ¿qué compra? Compra una esquina, pero compra una esquina que no tiene los pisos que vemos nosotros. Compra una planta baja y 2 pisos. En esa... No, que ahí déjeme hacer una aclaración. Perdón porque te corté. No. No, es algo que nosotros, los arquitectos, llamamos plusvalor. Por ejemplo, vos te compras en un momento una parcela en un determinado lugar de la ciudad y de golpe el Estado te construye un parque público y a los años te construye un edificio importante. De golpe vos te encontrás
que tenés una parcela o un inmueble que ha aumentado su valor porque toda esa zona aumentó el valor. Eso se llama plusvalor. Cuando Brena y Rossi compran... Brena, ya Rossi había muerto. No, la antigua confitería. No la compran, son la razón comercial. Bueno, cuando tienen esa antigua, creo que es en la década del 60, Sí. todavía no se había abierto la Avenida de Mayo, No existía para todavía nada. no estaba en los planes de nadie hacer el Congreso Nacional y menos la plaza. Ahora, cuando Brena decide comprar la esquina de Callao y Rivadavia, ya estaba abierta la Avenida de Mayo y... No estaba todavía en el edificio del Congreso, todavía no. Si 2 labura- años después. Claro, pero estaba en obra. Digamos, cualquiera Claro. se daba cuenta que en 1906, en 1903-4 ya debería estar bastante avanzado. Y estarían los proyectos, porque había muchos proyectos dando vuelta por las cámaras, entonces alguna referencia debía tener este señor Brena. Cualquier comerciante avesado se daba cuenta que esa era una zona que iba a tener mucho desarrollo y que esa esquina frente al Congreso iba a tener un valor desde todo punto de vista muy importante. No era casual esto. Claro. Por eso quería comentar esto de lo que es el plusvalor. Y en esa confitería de planta baja y 2 pisos, gracias al aporte de una vecina que nos trajo una tarjetita del bautismo del abuelo, Ahí vamos a ver entonces la imagen detrás. la tenés la tarjetita, sí, esa sería genial. ahí, Ceci, Establecimos que ya en La- el la edificio estampita. de planta baja y 2 pisos, en el primer piso ya se hacían fiestas. O sea, no existía todavía el edificio que hoy nosotros vemos que está en recuperación. Ahí estamos viendo. Y esta señora, que se llama Susan Smith en las redes, y no me acuerdo el nombre real, nos trajo esa tarjetita. ¿Y saben qué era eso? Cuando se hacía un servicio de catering, esto nos lo Ahí contó dice. el dueño de la confitería del Progreso, cuyo abuelo fue maestro pastelero del Molino, le daban a la gente estas tarjetitas, que eran unas tarjetitas de propaganda y al mismo tiempo de invitación. En el caso de los casamientos tenemos una exactamente igual, muy posterior, donde está todo lo que van a degustar en el casamiento. Como el menú, digamos. Cantidad de cosas. Bien. Bueno, esto nos sirvió para eso, y en ese edificio Brena instala a su familia, que él tuvo 2 hijas, una casada con Rocatagliata y otra con Varese. Les cuento estos nombres porque después van a ser importantes. Y empieza a ver esto, ¿no? Este cambio, y se empieza a hacer cada vez más famoso por sus postres. Entonces, como prospera económicamente, compra el edificio de Callao, que ya era un edificio en altura, uno de los primeros edificios en altura, que es Callao 32. Y después compra el edificio bajo que estaba en Rivadavia, al costado de la confitería. O sea, la confitería era solamente el centro. Pasa el tiempo, este señor cada vez es más próspero, además venían a hacerse la América y algunos lograban hacerla, teniendo en cuenta, y que después lo voy a decir, que mientras toda una élite iba a degustar estas exquisiteces, había tremendas movilizaciones de trabajadores en busca de derechos porque no lo sabía. O sea, tenemos todo el tema de la lucha del anarquismo y del Formación de socialismo. sindicatos, de los primeros sindicatos. Sí, ahora después les digo lo del sindicato. Bueno, entonces, él se encuentra con un arquitecto, Gianotti. Pedro estuvo hablando y todos los arquitectos que nombró eran italianos. Es una de las características de la época, ¿no es cierto? El predominio de los arquitectos italianos que vienen con saberes que acá no existían. Muchos después se dedican a la docencia y arman manuales para poder, digamos, capacitar a los criollos. Bueno, le pide algo, lo encuentra en un picnic. Era muy frecuente que fueran las colectividades a los picnics. Se encuentra con su paisano en el picnic y le dice: yo quiero construir un edificio, pero que una los 3 que tengo. Estamos hablando de entre el año 1914, 15 que habrán empezado a hablar. Fíjense en qué tiempo. Y otra condición le pone: yo no puedo dejar de hacer funcionar la confitería nunca.
Con lo cual, Gianotti tiene unos desafíos, ¿no? Para un arquitecto de esa época tremendos. De Y materiales. les quiero comentar sí. otra cosa. Siempre creímos que los subsuelos los había hecho Gianotti. Pero, y esto habla de la metodología con la que trabajamos, encontré un número de caras y caretas de 1914, o sea, previo a la intervención de Gianotti, donde están las fotos de los trabajadores en los subsuelos. O sea que los subsuelos son previos, y estarían en su momento solamente debajo de la confitería de la esquina. Algo que me estoy dando cuenta ahora, por algo que vos comentaste, en general muchos de estos arquitectos italianos, que no casualmente eran del norte de Italia, como No del Meano, sur. como Tamburini, como tantos Gianotti, otros, como Gianotti, en realidad vienen a la Argentina. Gianotti viene en el año 1909, invitados por arquitectos italianos ya establecidos acá en el país. De hecho, Tamburini lo invita a Meano. Y Colombo también ya dando vueltas. Claro, y Gaetano Moretti lo invita a Gianotti. Y no es casual, yo no sabía que Brena era de Milán. Claro, de Lodi Milano. Toda esa cofradía italiana del norte tenía vínculos entre sí y era como se vinculaban todo el tiempo. Sí, había además una presencia muy fuerte en las sociedades de socorros mutuos y suponemos, no lo podemos afirmar, pero suponemos que Brena en algún momento debió haber sido anarquista. ¿Por qué? Porque el anarquismo estaba muy relacionado con los panaderos. Cuando en 1887 llega Mattei a la Argentina, escapando, digamos, de las persecuciones a los anarquistas en Europa, forma una sociedad cosmopolita de resistencia y colocación de obreros panaderos. O sea, colocación, ¿qué quiere decir? Que esperaban los que llegaban y los acompañaban para conseguir un empleo. Pero de resistencia. Es uno de los primeros gremios anarquistas y sumamente combativos. Combatían por mejorar las condiciones laborales, no tener trabajos nocturnos solamente, tener menores jornadas laborales y pedían 1 kilo de pan para completar sus requerimientos. Los tiempos en los que Brena se enriquece son los tiempos en los que se producen las luchas que provocan situaciones realmente tremendas, como la masacre de la Plaza Lorea. Es decir, todo esto nosotros lo queremos mostrar para que no se crea que la historia solamente transcurría con los que podían sentarse, ya fueran diputados o senadores que tomaban el molino como la tercera cámara, o aquellos que podían hacer una fiesta y contratar el servicio del molino, o ir a comprar las masitas. Claro. ¿Voy a hacer un comentario más, Moni? Sí. Que tiene que ver con, hoy recién comentaba el tema de la plusvalía urbana, que es que cuando de golpe te encontrás un inmueble que aumenta el valor porque hay mayor nivel de equipamiento. Pensemos que entre el año 1906 y 1913 hay en la ciudad de Buenos Aires sobre todo un gran desarrollo del sistema eléctrico con grandes adelantos tecnológicos como el ascensor y como el portero eléctrico. A esto hay que sumar el teléfono también. Otros grandes adelantos técnicos como el uso del hierro y el uso del hormigón armado, y otros como el inodoro con el sifón, que todo esto conjugado significaba la posibilidad de aumentar la constructividad dentro de las parcelas. Esto trae un gran negocio en este momento en la ciudad de Buenos Aires, que es la construcción de edificios en altura, el edificio de renta. El edificio de renta. O sea, el que tiene plata compró un terrenito con poca plata, pero tenía que tener plata para después hacer la edificación. En este caso, Brena va a tener ingresos por la confitería, panadería, pero por el edificio de rentas. Nunca vendieron nada de ese edificio. Él conjuga 2 unidades de negocios. Él conjuga la empresa pastelera con el edificio de renta. El edificio de renta obviamente era el negocio más próspero de la época, porque todo aquel que tuviera una parcela ubicada en un sector central de la ciudad de Buenos Aires y disponía de capital, podía multiplicar el valor de la parcela a partir de la aparición del edificio de renta, tanto para alquiler como para oficina. Todo Alem es representación del edificio de renta, todo Diagonal Norte es una representación de esto. Y por supuesto, posiblemente por Catagliata, es que decide también multiplicar su unidad de negocios
y que no solamente sea una confitería, sino que también conjuga un edificio de altura. Rocca Tagliata, que es el yerno de uno de los yernos de Brena, era importador de autos de carrera, ¿m? Y después se va a hacer cargo en parte de la confitería. El que más se va a encargar de la confitería es el otro yerno, que se llama de apellido Varese. Mientras Varese y todavía Rocca Tagliata, estaban viendo cómo funcionaba el negocio funcionó medianamente bien. En 1950, ya muerto Brena, deciden darle la razón comercial a Armentano, otro italiano pastelero, que va a manejar el negocio hasta 1978. Todo ese tiempo es el tiempo de oro de la confitería del Molino, ya sea con Brena, ya sea con Varese, ya sea con Armentano. Y Rocca Tagliata siempre, digamos, detrás. Pero en el año 78, y coincidiendo además con la etapa de la dictadura, se produce los quienes compran la confitería la llevan a la quiebra y se produce un vaciamiento. Y acá aparece algo muy interesante que estamos haciendo con Vanessa, que son las entrevistas. O sea, nosotros usamos una metodología etnográfica, ¿no? Las etnografías a través de las entrevistas en profundidad que les hacemos a quienes han trabajado en la confitería, quienes han vivido en el edificio, etcétera. Entre esas personas aparece Enrique. Enrique entró a trabajar muy jovencito, por eso es un hombre relativamente joven, a hacer cualquier cosa, por eso nos da información de cualquier lugar de la confitería. Y él nos cuenta que cuando se produjo esto en el año 78, un día entraron con armas, es muy probable, no tenemos más que ese testimonio, es muy probable esto, y les dijeron a los trabajadores que se fueran. No hubo indemnización, no hubo ningún reconocimiento. Esto, por otro lado, lo tenemos comprobado por quienes quedaron cesantes y no recibieron ninguna indemnización. Y ahí aparece un personaje bastante siniestro que se llama Cora, de apellido, y que tiene que ver con toda una estafa grande que hubo en la Argentina, que fue la herencia de Manubens Calvet. Así que fíjense cómo todo es un entramado en el que uno saca un hilito y de ese hilito aparece el anarquismo, aparecen las estafas típicas que hubo en la Argentina, aparecen los arquitectos italianos. O sea, es un mundo, y este es el mundo del patrimonio inmaterial. Perfecto. O sea, un mundo amplísimo que lo que le hace es darle carnadura a esa intervención que es maravillosa en el edificio, pero que no sería un patrimonio si no tuviera todo esto que es lo que nos evoca todas estas cuestiones, ¿no? Claro. O sea, es algo que digamos le da un valor agregado a un edificio que es muy bello. Moni, ahí sí. Cuando hablamos, digamos, de la participación ciudadana y esto de los trabajadores, tenemos imágenes de Sanchís. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, sí, le ponemos las imágenes de Sanchís. Sanchís es un señor de más de 90 años, de nacionalidad catalana, que descubrimos a través de la novia del nieto. Bueno, eso soy yo con casco. ¿Por qué con casco? Porque se nos caían los techos en la cabeza. Y Miguel, reconozcamos, ¿no es cierto?, a nuestro querido Miguelito Mármora, que fue un impulsor de todo esto. Bueno, y aprovechamos para nombrar también a todo el equipo técnico, empezando por Ricardo Angelucci, que es quien es el secretario ejecutivo de la comisión administradora desde que empezó. A Guillermo García, que es un arquitecto y es una norma restaurador y es una cosa tenerlo en ese edificio. A Nazarena Aparicio, que es una jovencita arquitecta que maneja todos los equipos, me parece increíble. A Lucas De Niro y Leandro Villanueva. Y a Augusto Mayocchi. A Paulina Farina. Sí, Paula no sé Farina. ¿A quién nos estaremos olvidando? Pero bueno, tírennos a Sandra Guillermo. Bueno, lo de Sandra Guillermo lo vamos a arqueología urbana. Por el tema de la arqueología. Un grupo de profesionales maravillosos. Sanchís no tiene huellas digitales porque su trabajo era decorar los huevos de Pascua. De tanto decorar los huevos de Pascua aquí y después cuando lo echan sin indemnización, que pasa a trabajar en la bombonería Simo, que era una bombonería muy típica de Buenos Aires, se dedicaba a decorar huevos de Pascua. Bueno,
Con este señor cometimos la locura de bajar a los subsuelos cuando recién se había empezado la obra, o sea, cascos, porque se caían partes de la mampostería. Y para bajarlo nos ayudaron los chicos, no sé si eran los de Senado TV, los de Dipu TV, porque lo tuvimos que bajar a una silla, porque una escalerita mínima en estas condiciones. Él quería bajar. Cuando bajó a un lugar absolutamente inhóspito, donde la ventilación era un ventilador de 1 metro por 1 metro, sin iluminación de ningún tipo y con unos hornos que estaban prendidos las 24 horas y que, o sea que el calor ahí sería insoportable, se le iluminó la cara y dijo, acá trabajaba yo, y me empezó a contar lo que él hacía. O sea, la dignidad del trabajo, a pesar de haber sido un trabajo del que lo echaron, sin ningún tipo de reconocimiento, pero bueno, ahora tiene el reconocimiento de ser parte, y una de las cosas que vamos a hacer cuando podamos ya tener la confitería abierta, el museo y el archivo, un reconocimiento a los y las trabajadoras. Porque hay que tener en cuenta una cosa, nada de lo que pasó en la confitería podía ser posible si no hubiera habido esos subsuelos con trabajadores. Digo trabajadores y no trabajadoras porque no había mujeres. Las mujeres no cocinaban. Van a aparecer mucho más tarde en el molino, tampoco hubo mozas en un principio, y esto tiene que ver, ¿saben? Estoy trabajando una primera hipótesis, que todas las confiterías y lo que eran los bodegones y lo que eran los bares, tenían mucho control policial por el tema de que se suponía que si había mujeres ejercían la prostitución. Esto puede ser una hipótesis de trabajo que tengo, que bueno, la tengo que seguir desarrollando. Eso, o el hecho de que las mujeres en la cocina, ¿se acuerdan que decían que cortaban la mayonesa, etcétera, etcétera? Esa sería una hipótesis más salvaje. Moni, ¿cuándo se expropia? ¿De cuándo es la ley de expropiación? La ley de expropiación es del año 2014. O sea, llega en la última sesión, y acá hay que hacer mención a quien era el presidente de la Cámara, hoy ministro, el doctor Julián Domínguez, porque si bien hubo infinidad de proyectos, tanto a nivel del Congreso, o sea, que surgían de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, había uno ya con media sanción, que era del diputado Cosia, que falleció hace poco tiempo, pero no prosperaban. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también abundan. Hay un proyecto de expropiación del propio Ejecutivo, o sea, cuando Macri era jefe de gobierno, pero ninguno prosperó. Hasta que Julián Domínguez, una persona muy comprometida con el patrimonio, arregló el Ministerio de Agricultura cuando estuvo a cargo, impulsó el proyecto de... Claro, y en un contexto político que también lo favorecía, porque también había, por supuesto, mucho apoyo de la entonces presidenta de la Nación. Claro. Eso también estimuló mucho, porque proyectos de expropiación hubo enorme cantidad. Pero se conjugó mucho apoyo de la presidenta de la Nación, de la doctora Cristina Fernández, de Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, y de todo el cuerpo de diputados y senadores y senadoras que apoyó. De hecho, creo que, según lo que me comenta Guillermo García, que hubo un quórum absoluto en el momento de la votación. Yo estuve en la votación. ¿Vos estuviste en la votación? Sentada al lado de Julián. Bueno, ¿saben qué pasó en esa votación? Era la última votación del año, larguísima, entonces los diputados suelen salir a tomar un cafecito. Y se votó el molino, porque había tantas cosas para votar. Entonces los que no estaban pidieron volver a hacer la votación, porque quería quedar registrados como habiendo votado, o sea que eso demuestra que el molino no es, como yo les dije al principio, un semióforo porteño. El molino es un semióforo nacional, y por eso hay que también darle una mirada federal.
Perfecto. Y ahora, Moni, si querés, hablamos un poquito de esto que es la arqueología urbana, que estaban nombrando. ¿Vos querés decir Sandra. algo más del tema de la expropiación? No. Lo importante es que en 2014 se vota la ley, en diputados, es un proyecto surgido en el Senado del senador Cabanchik, y en el año 2015, digamos, por presión del Ejecutivo, porque tenemos el proyecto pero había que conseguir la plata, había que hacer toda la expropiación de la presidenta Cristina Fernández, se logra entonces que se expropia el molino, y una vez que lo expropia el Poder Ejecutivo, se lo entrega al Congreso de la Nación. Hoy el propietario del edificio del molino es el Congreso de la Nación. Una cosa solo quería decir, que la ley prevé la comisión administradora, la que tiene que llevar adelante la gestión, que se hace cargo formalmente en julio de 2018. Por lo cual tengan en cuenta que la obra tiene 3 años y medio. Es una obra que... Vemos ahí imágenes de cómo... Dejás pasar un mes y te encontrás con... cómo avanzó. Un avance maravilloso. O sea, piensen ustedes que se hace los procesos de expropiación son sumamente lentos, porque hay que hacer una tasación. En este caso, los descendientes, que son la familia Rocatagliata, son los descendientes de Brena, o sea, la bisnieta es la que llevó adelante todo esto. Fue un proceso de expropiación porque además muchas veces se intentó comprar el molino, pero siempre a último momento algo pasaba que no se podía resolver. O sea, del año 97 al año 2014, todos esos años, el molino no estuvo vacío, pero bueno, otro día hablaremos de qué pasó en ese momento en el molino, porque es sumamente interesante. Una cosa que pero esta cosa la estoy descubriendo ahora que estoy charlando con Moni. Hoy porque nunca charlamos. Hoy hablábamos que era toda una unidad de negocio, que eran los subsuelos, la planta baja y el primer piso, era todo lo que era la confitería. Y los 4 pisos restantes era departamento de alquiler u oficina de alquiler. Que esto en realidad pertenecía a un mismo propietario, porque de tanto no aparezca la ley de propiedad horizontal del peronismo, no se podía subdividir en unidades funcionales. Algo que me estoy dando cuenta ahora, que también le fue muy favorable a la recuperación del edificio, es que Rocatagliata o sus antecesores nunca dividieron en unidades funcionales el edificio, porque hoy hubiera sido imposible de recuperar. No se hubiera podido recuperar, se hubiera recuperado nada más que la confitería. Se hubiera recuperado la confitería. Lo cual deja el proyecto por la mitad. Porque hubiera sido posible que ante la crisis económica y las distintas crisis económicas que tuvo esto, que algún propietario haya dicho, bueno, listo, vendo 20 departamentos, tengo ingresos por todos lados, pero no. En el año 97 no se vendió y ahí, cerró. Ahí también yo tengo otra hipótesis, y que es que la hija de Brena, que murió recién en el año 2004, le pedía todo el tiempo a su sobrino que no se vendiera la confitería. Entonces hay un mandato familiar ahí muy fuerte, de no venta de la confitería, porque hubo ofertas inclusive para un hotel 5 estrellas, pero ofertas en dólares muy interesantes. Igual la tasación del Tribunal de Justicia fue muy buena. Igual pasamos indemne en los 90 con los shopping y los bingo. Sí, por eso. Otra ventaja. ¿No? Hay que registrarlo eso, si no hubiera sido otro mercado de abasto. Pasamos los 90. Otro mercado de abasto hubiera sido. Lamentablemente nos vamos a quedar sin tiempo y quería que me hables un poco de lo que es la arqueología urbana. Arqueología urbana, ustedes todos saben lo que es la arqueología. Y este caso es un caso inédito, porque es una arqueología que no se hace haciendo un pozo en la tierra, sino que se hace visitando los distintos subsuelos. Acá no es el... No, ahora vamos a ver, una de las personas que acercó, digamos, material fue Liliana Cerruti, y ahí podemos ver algunas de los elementos que ella acercó. Hay una cuestión, como les dije antes, para que lo tengamos claro. Una cosa son los objetos que se recuperan del edificio a través de una intervención de arqueología urbana, y otras son los objetos que traen, como la tarjetita de la señora que vimos al principio. Esto es la hija de uno de los pasteleros famosos que encontré en una revista Caras y Caretas, en una revista El Hogar, que el señor daba recetas de cocina. Pero muy interesante, porque en un momento dice, para que le salgan bien las recetas tiene que usar el polvo de hornear, SIN se llamaba.
O sea que hay todo un tema de publicidad que es muy interesante. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de esta cuestión de las fechas que estaban tan mezcladas y que se hablaba de 1850? Uno de los que instala el 1850 es el mismo Brena. ¿Por qué? Porque entonces su confitería es más antigua que la confitería del Águila. Y su confitería no empezó con él, empezó mucho antes. Entonces después terminaron atando que esa era la confitería de Brena, que todavía no había nacido. Pero bueno, acá se ve estas maravillosas tortas, que son las tortas de boda, se ponían en las vidrieras. Y hay muchas cargadas circulando, no sabés si la de Noel, que dice hacer edificios neocoloniales para ponerlos en las vidrieras del molino. O un arquitecto que le dice al otro, la verdad que lo que usted hace es una torta del molino y no un edificio, porque eran emblemáticas esas vidrieras, sobre todo para las fiestas. Todos estos utensilios los tiene esta señora, no son los que encontramos dentro del edificio. Claro. Eso que ella está hojeando es otra cosa y es un recetario. Fíjense, la forma del recetario era una libreta de hule negro, todos tenían la misma. El maestro pastelero la colocaba en el bolsillo posterior de su pantalón y no la compartía con nadie. Es decir, tenía discípulos, pero al discípulo le decía, pon esta cantidad de esto, pero bueno, no, o sea, no revelaba el secreto, digamos. El secreto gastronómico. Eso también es patrimonio inmaterial. En eso estamos trabajando, tratando de establecer una carta para que cuando se habla de la confitería del Molino puedan volver a degustar el leguizamo, el santo honoré, las obleas, los merengues, obviamente que adaptados a nuestro paladar. Porque el imperial no, ruso no también. Bueno, no sale lo de la arqueología urbana. Rápidamente digo esto. Es una experiencia inédita que quien está a cargo es la arqueóloga Sandra Guillermo, que además lo está registrando porque es hacer arqueología dentro de un edificio, bajando los distintos pisos. Muchos de estos utensilios nosotros no teníamos la menor idea para qué servían. Vinieron el pastelero Gross, que todos conocen, el pastelero Ruiz, el dueño de la confitería del Progreso, y nos enseñaron cuáles eran las utilidades. Así que fíjense cuánta gente termina involucrándose en toda esta hazaña, este milagro que es la recuperación del molino. Por un lado tenemos esto, también teníamos la vinculación política, la social y la cultural, ¿no? Porque es tan conocida también su vinculación cultural. ¿Cuáles son algunas anécdotas que vos puedas contar? Bueno, pequeñas, anécdotas primero, ¿no? El pasaje de, por ejemplo, los tenores. Había un tenor, Chipa, que hacía gárgaras con champagne, pasaba por el molino antes de actuar en el Colón, por ejemplo. Ahí se sentaron a tomar té con masas Eva Duarte, porque todavía no era Eva Perón, con Nini Marshall, antes de la pelea. Tenemos, o sea, un registro de referencias literarias impresionante. Obviamente, imagínense el trabajo que esto da, porque si uno encuentra una referencia literaria tiene que leer toda la obra para poder contextualizarla. Como la anécdota de Borges, que hace unas citas ciegas en el molino, pensando que la señora con la que habla por teléfono no es muy elegante por la voz, entonces dice la cita en una confitería de medio pelo, porque el molino no era una confitería aristocrática. Ojo, porque no lo era. Las confiterías aristocráticas ya estaban en Barrio Norte, en Recoleta. El molino era un lugar de compra ya no al principio en la Belle Époque, que podía ser distinto, pero después es un lugar donde iban a comprar los productos y sí donde circulaban los diputados y los senadores. Claro. Porque realmente ahí se amasaron, se hicieron muchas roscas políticas y se lo llamaba la tercera cámara. Hay anécdotas de Palacios, hay anécdotas de Joaquín B. González, hay anécdotas, es decir, es interminable. Así que bueno, creo que no tenemos más tiempo, pero si no, yo sigo hablando. Bueno, me encantaría quedarme hablando y escuchando las anécdotas que tienen para contar. Pero bueno, tenemos que ir terminando y vamos a agradecer entonces principalmente a Senado TV y a la Dirección General de Comunicación Institucional de Senado de la
Nación que nos han permitido esta charla, por supuesto a Mónica y a Pedro y a todo el equipo del stand de acá de Tecnópolis, de esta gran muestra que estamos disfrutando. Así que muchas gracias por la participación y gracias a los presentes también.